Em, para lo que es la presentación del tema, de la disciplina del Taín, vamos a contar con un disertante especialista, ¿sí? Que es el maestro y profesor Héctor García. Ahora se va a presentar, lógicamente, pero digo maestro y profesor porque aparte de ser maestro en la especialidad de judo, también es profesor de educación física. Así que por eso es importante que nos pueda transmitir la experiencia desde ambos lados. Ya hemos trabajado más de una vez en conjunto, incluso en la presencialidad y en la virtualidad. Así que bueno, esperemos que esto sea un evento más para aprovecharlo. No sé si Luz por ahí, estamos tanto yo como Luz como profes de la materia de lucha, si querés hacer algún comentario y si no le damos la presentación a Héctor. No, no mucho más de lo que dijo Nico. Sí, sumarle que aprovechen a Héctor, que le hagan todas las preguntas que le quieran hacer, sí, y que se saquen dudas respecto a lo que él nos va a brindar, que sabe muchísimo, así que nada, aprovechen este espacio para justamente esto. Pedirle a Héctor que nos cuente más cosas de todo lo que sabe, que es un montonazo, y bueno, y agradecerle por sumarse una vez más a... Sí, perdón, estructuralmente, y ya le damos la palabra a Héctor, vamos a hacer una parte de exposición, luego le vamos a dar una pequeña consigna para que ustedes puedan debatir por grupos, y luego vamos a hacer una puesta en común y un cierre con preguntas. Así que de lo que se vaya escuchando, como dijo Luz, si tienen alguna pregunta la pueden ir anotando para después recuperarla. Y agradezco la cantidad de caras visibles que tenemos, ¿no? Digo, estoy viendo un montón de cámaras prendidas y eso es importantísimo porque los podemos ver a cada uno de ustedes. Así que bueno, sin más que decir, Héctor, son todos tuyos. Bueno, buen día. Un gran abrazo a todos. Gracias por participar en la invitación y a todos los chicos futuros docentes que tengan una buena vida, ¿no? Acá estamos. En esta charla voy a necesitar, Nico, cuando vos quieras, me tires los interrogantes a modo de pregunta. Vos moderás, ¿sabés? Dado que yo tengo una inclinación verborrágica y que debe ser detenido a tiempo. Bien. El tema mío es judo. Dentro de la conceptualización de las disciplinas de lucha, antes quería, la pregunta que quería hacer es si hay alguna persona, chicos, jóvenes que hayan practicado judo, hayan tenido un acercamiento a esto, ¿sí? Yano Bisoni. Muy bien, Yano. ¿Nadie más? Bueno, lo visible. ¿Cuánto tiempo hiciste, Yano? Hice 2 años más o menos, hice poquito. ¿Con quién? Con Wizard, con Ariel. Ah, con Ariel, sí. Wizard, excelente músico, toca el bajo, yo toco la guitarra, así que tenemos un lazo rockero musical. Y como veo acá, Temperan Karen también tiene algunas guitarras, después hablamos de la música. Judo. Ideograma sería la terminología en la cual uno habla de las formas de escribir que tienen los chinos y coreanos y japoneses. Y el ideograma Yu, que significa flexible, entre otras concepciones, Do, que es el otro ideograma, que significa camino. Serían los dos ideogramas que Kano pretendió darle nombre a una arte marcial que no es, ahora vamos a hablar del arte marcial, el concepto, y nace el judo derivado del jujutsu. Entonces podemos decir que el jujutsu eran las técnicas que fueron decenas en el Japón, que era el arte que desarrollaron los samuráis y la forma de lucha, que tenían una finalidad. Concretamente la finalidad era militar, era guerrera, y por supuesto que terminaría con la muerte. Hago referencia, dado que el judo viniendo del jujutsu, Kano vislumbra que faltaba un análisis en esas escuelas, en esa forma de lucha,
que produjera un bien común desde lo individual y a la sociedad, ¿no? Toda. Así que él, como practicante de Jujutsu, a los 18 años comienza esta práctica, genera el judo en 1882. En 1882 nace Budokan, Perdón, el Héctor. Kodokan, perdón. Perdón, avísame cuando Sí. quieras que aparezca el power que me pasaste. Digo, si vos querés, yo lo comparto. Porque cuando vos me digas. Bueno, vos lo tenés, vos lo manejás. Sí, yo cuando vos me digas, Está bien. aparece en pantalla. Bueno, trato de acelerar y vos me decís. Bueno, nace el Kodokan en 1882, que es la escuela madre mundial de judo. ¿Qué podemos decir de Kodokan? De judo en particular, es una instancia en que él determina que muchas técnicas que eran contundentes para lo que era el combate deberían ser eliminadas con una finalidad, con una intencionalidad pedagógica y didáctica. Y acá está tal vez la diferencia más marcada y más importante. Shigeru Kano, que es el creador de quien estoy hablando, tenía una formación académica universitaria y una intencionalidad de generar educación. Digo esto porque todas estas artes que le podemos llamar de lucha, de combate o tradicionales, y en términos generales le llaman artes marciales, tenían una idea que era esa, no la pedagógica. La distinción pedagógica en sí la enmarca él en un título que en aquella época, como visionaria, le dan el nombre de método de educación física. O sea que el judo, además de ser un método de defensa, él lo concibe como un método de educación física. En la formación que él tenía universitaria, estudió letras, filosofía, entre otras cosas, fue ministro de Educación y fue justamente nombrado por el Ministerio de Educación de Tokio para constituir un departamento de educación física. Ese departamento de educación física, que fue en el 1850 precisamente, tenía o estaba constituido por básquetbol, béisbol, natación, atletismo, de la cual fue 16 años titular, o sea, representante técnico de Japón hacia las Olimpiadas, y judo, y por supuesto la arte tradicional japonesa por excelencia, que era el sumo. Bien, redondeando. El judo nace como método de educación física y él logra que se instale en el sistema educativo japonés, empezando por la Escuela Superior de Formación que estaba instalada en Tokio. Bien, ¿qué podemos decir del judo? Desde lo pedagógico. Hay una estructura que le da él, que son las graduaciones. El rango que está dado por grados, por cinturones, es algo que él instala, ¿no? Ella instala como una visión hacia el mundo occidental. El mundo occidental, sí. El mundo occidental tiene una apetencia que es evolucionar rápidamente en las categorías, en el poder, en el rango. Y bueno, él creo que fue una idea de estimular a los alumnos en ese esperar o en ese camino hacia el cinturón negro, ¿no? Que podría ser la aspiración de aquellos que practicaban este arte. Vamos a hacer un enfoque. Decime, Nico, cómo voy con el tiempo, porque yo estoy acelerando y tengo la cabeza mía está ahí. No. Vamos bien. Voy a hacer un enfoque. Así que tranquilo. Mencioné dentro de muchos aspectos que hay en el universo del judo el aspecto pedagógico educativo, que sería lo que nos toca a nosotros, ¿no? Villamón sería uno de los autores españoles que más se ha abocado a la investigación
sobre la evolución y la introducción del judo específicamente como disciplina y como contenido en las formaciones de docentes en educación física, llegando a instalarlos en los institutos, en los profesorados de educación física, en los centros de investigación de deporte de España y también en otros países, en Francia, en Inglaterra, bueno, ni hablar en Japón, ¿no? Definitivamente, análisis investigativo de lo que es el judo como disciplina formativa o formadora, llega a esos sistemas educativos, y ahora son contenido y materia en los profesorados de educación física. Por supuesto que necesita de personas formadas en judo como disciplina específica, y ahí tocamos un tema entonces. Tal cual como ustedes deben estar formándose o ya están formados, en lo que respecta a la evolución del individuo, vamos a tomar las edades evolutivas de los niños, adolescentes, hasta el adolescente mayor. Bueno, en todos los niveles de educación, para ser concreto, hacen un paréntesis en cada etapa y cuáles serían los requerimientos de esa etapa. Ejemplo, a grandes rasgos se puede decir entonces que para los niños de 6 a 8 años no sería el judo una visión técnico-táctica de lo que le estaríamos dando. Tiene que ver con la conformación de un plan de clase, con lo recreativo, con lo que es la psicomotricidad respecto a lo más próximo a los que serían los roles, por dar un ejemplo de una actividad. El rol que nosotros conocemos es el idem a las caídas que se hacen en judo. Con alguna que otra diferencia técnica, es totalmente compatible. Se utiliza, y no tiene por qué ser técnico. Erradica entonces todo lo que son los aspectos técnicos para involucrarse en el mundo del movimiento. Después, ¿qué diríamos? Si es compatible con un género u otro, o si es discriminativo por tal. Bien, en ese caso, nos sorprende porque en 1882 Kano tenía una visión, que el judo era para todos, y decía al respecto que si ustedes querían ver un judo bien hecho, nada mejor que observar a una mujer haciendo judo. Tenía esa idea. También llega a la idea que hay una etapa formativa para niños, para los jóvenes y para los mayores, entendiendo que el judo podría tener continuidad en toda la vida, hacer una vida útil, y a la formación del individuo agrega el hecho de que no tendría que ser la formación del individuo por tal como único fin. Trasciende a la disciplina y pretende que el individuo sea transmisor y generador hacia la sociedad. Una cuestión de convivencia. Aspectos técnicos pedagógicos del judo hacia el ingreso del sistema educativo. Por ejemplo, no había una forma de sujeción en las formas de lucha del jujutsu antiguo. Nace el judogi. El judogi es la ropa que nosotros usamos, ¿no? Para el agarre, para lo que se llama, la forma de kumikata en japonés. Perdón si yo tengo invadido los términos japoneses y voy a explicar entonces el término. Kumikata significa literalmente agarre. Entonces, genera a través de judogi, esa indumentaria, una forma de agarre. Villamón dice, un concepto compartido con otros también investigadores, que es propicio la forma de lucha de agarre, porque lo primero que elimina es la distancia de combate. Si dos individuos toman mai, se llama en japonés, la distancia entre un individuo y otro, en esa actitud de combate, reduce esa distancia por el agarre mismo. Conlleva esto, el agarre, una forma de seguridad. Lo que propone Kano es que además del agarre y la seguridad, es el control
que tiene la posibilidad de estar sujeto. No es una situación dominante de uno sobre el otro. Y acá voy a decir que el judo tiene dos fundamentos, que es el Shita Kyoel, que es la prosperidad mediante el mutuo esfuerzo. Héctor, ¿me aguantás un Y segundito y querés que ponga sí, claro, el power que estaba eso puesto ahí? Mirá, dale, dale. ahí. Ahí está. Lo pongo así para que ahí avísenme si lo pueden ver. Sí, se ve. Ahí está, bien. Gracias. Después pasamos por ahí las otras fotos, diapositivas, perdón. Un segundito. Acá está. Ahí. Ahí está. ¿Querés que hable de lo que hay ahí? No. No, claro, porque lo empezaste a nombrar y como estaba en el Power, digo, así también ven cómo se escribe, ven, ¿no? Y en qué consiste. ¿Seguimos? Sí, 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 seguimos. Bien, decía que son dos fundamentos. El Shita Kyoel, que es la prosperidad mediante el mutuo esfuerzo, y Seishoku Sensho, que es la máxima eficiencia en el empleo de la energía humana. ¿Sí? Esos son los pilares del judo. También se le agrega el hecho de la no resistencia, ¿m? Y el desequilibrio que le llamamos en japonés kusushi. Estos fundamentos, como decía hoy, hablan de que no es la prevalecencia de una persona sobre otra, sino que es la ayuda mutua, como lo indica el fundamento. Entonces, para la pedagogía, para ejemplificarlo, tenemos que esa misma técnica, que es una técnica no dañina, dado que Kano elimina todas las técnicas que son contundentes, con una finalidad que podía ser permisiva y podía ser dañina para el chico o para la persona, y quedan solamente las técnicas de proyección que pueden ser controladas a través de ese agarre. Es decir, que yo puedo proyectar a una persona y puedo medir la intensidad de ese lance, de esa caída, y evitar que haya un daño mayor. Decía entonces que esa posibilidad en la forma educativa, pedagógica, es una técnica de proyección en la cual termina con una caída. Yo intento proyectar a mi compañero, lo proyecto y él deja, además de haber aprendido la caída, elimina un daño mayor. Tenemos un tatami, ¿no? para protegernos también en la caída. ¿Qué sucede? Diferencia de no pedagógica es que en la competencia de judo esto no se va a ver. O sea, hay un individuo proyectando a otro con toda la intencionalidad de que caiga sobre la espalda para dar un punto y así hacer provecho del reglamento, ¿no? ¿Está claro lo que digo? O sea, lo pedagógico es que vamos a pasar por esas instancias técnicas, caída, aprendizaje, proyección, caer sobre el tatami suavemente, a la gran diferencia que es la competencia, que es se llama Siai, el combate, en la cual vamos a ver si podemos proyectar al otro, que caiga y que caiga. Punto final con el tema de la competencia. Kano decía que la competencia era un mal necesario. Cuando fue consultado sobre si él había pensado en integrar al judo al mundo de la competencia, no era una cuestión que le conmoviera ni que pensara. Él lo pensó como método de educación física y no como una competencia, ni un deporte de competencia. Estamos en la etapa de deportivización de aquellas disciplinas que le llamaron artes marciales, ¿sí? El judo entra a la deportivización, vamos a decir así, por influencia de los países externos, Estados Unidos, el mundo olímpico, etcétera, etcétera. Los maestros de judo, en una concertación que tuvieron, la Comisión de Estudios de Kodokan, al final determinaron que sí, le darían paso al perfil competitivo como disciplina,
como deporte, y así se conformó la Federación Internacional de Judo, que es el actual ente que regula todo lo que es la competencia de judo. Como todos lo conocen hoy, el judo es un deporte de ataque y de lucha, y además un deporte olímpico. Al olimpismo entra en 1960 en Tokio, perdón, 64, en Tokio, donde se hizo la primera Olimpiada en Japón. De esto, por supuesto, que Kano no llegó a ver. Murió a los 70 años de tuberculosis, después de venir en un viaje de regreso del Cairo, donde en principio podía haberse reunido con Pierre de Coubertin. Debe conocerlo, creo, la mayoría, el generador de las Olimpiadas, el que vuelve al olimpismo desde aquellas épocas remotas a lo que es hoy el olimpismo, ¿no? Luego, de 1964, se incorporaría a modo de exhibición el deporte de judo femenino. Más adelante se incluye, como estamos hoy, en el olimpismo. ¿Alguna pregunta por ahí? Héctor, ¿te parece por ahí si, porque en 10 minutos más o menos se nos cortaría Sí. el encuentro y volvemos a ingresar? Justo me apareció el cartel. Si en base a esto que vos fuiste hablando, bueno, yo justo iba pasando las fotos, no hablamos tanto de Kano, así lo tenemos en imagen. Sí, sí. Esto es Kodokan, ¿verdad? Que uno a Esa es la veces... casita. Ahí sí, Kodokan. Ahí nace, ese es el templo de Heijoji. En el templo de Heijoji, en 1880 nace el Kodokan. En 1822 toma forma el título, ¿no? Pero en Heijoji, con 9 tatamis, nada más 9 tatamis, el tatami tenía 2 metros por 1, eran de paja y de lona, y de arroz, perdón. Y sus compañeros, o sea, sus alumnos eran los propios compañeros de la universidad donde él estudiaba. El templo de Heijoji, hay una piedra fundamental, basal fundamental. El cuadro de arriba es el número 2, la comisión de Butokukai. El Butokukai es un centro de artes marciales de Japón, tradicionales japonesas, en la cual estaba militarizado por el fuerte régimen militar de Japón siempre. Kano se niega a ser parte del Butokukai. Bueno, al final es doblegado y se determina que él se integre, sí o sí, que integre al judo de Kodokan al Butokukai como arte marcial. Al final termina siendo el presidente del Butokukai. Digamos que era el único universitario que estaba ahí, ¿no? Bien. El Butokukai sigue generando, sí. No, perdón, pensé que habías terminado la idea, por eso. Está bien, podemos cerrar ahí. El Butokukai existe hoy todavía, ¿no? Como existe Kodokan, con un edificio de 5 pisos. Bien, genial. Entonces, por ahí para después volver a encontrarnos y hacer unos disparadores para que ustedes puedan trabajar. Y si bien no vamos a hacer una cuestión eminentemente de armado de actividades en este caso, eh, porque por ahí a los que cursan el TFO ya lo venimos trabajando y por ahí queremos dar un poco el espacio a la reflexión y la conceptualización en torno a lo que nos acaba de contar Héctor, de cómo una disciplina que se piensa o es pensada en un principio o tiene raíz en cuestiones de combate y cuestiones bélicas, por así decirlo, ¿no? Cómo se reformula como un método de la educación física, o sea, el nacimiento del judo es netamente educativo, ¿sí? Consideramos que es como un punto de inflexión en lo que es el concepto de las artes marciales, y de ahí para adelante. Vamos a compartir un pequeño video de, nada, 2 minutitos de una pequeña clase, muy, muy sencillo, como para que nos acerquemos a cómo más o menos se puede practicar, para luego hacer una proyección en base a la práctica docente escolarizada.
Así que aguarden un segundito. Vamos a bajar el volumen porque la idea es que se pueda ver los movimientos, ¿no? Cómo se entrena. Podemos incluso hacer a veces críticas, ¿no? Desde nuestro lado como docente. Ahí se ve. Sí, no sé si los demás están viendo. Sí, sí. Ah, En particular, Sí. en particular nosotros de educación física, ese ejercicio de apoyar la nuca claro. para hacer puente, vamos a ponerle un 0. Sí. Calificación. Pero Héctor, eso tiene Algo que que salir, siempre tiene que observo a salir, los profesores. tiene que salir en el debate eso, Héctor. Perfecto. Perdón, Le estás dando la respuesta. perdón. Hay cosas que me sublevan, no. Son intencionales. Bien, ahí no nos queremos meter tanto porque ya es una cuestión de reglamento, ¿no? Es más que nada para que se tenga una breve idea, ¿no? Y también para problematizar un poco la enseñanza, esto bueno que nos dice Héctor, de nosotros cómo podemos llevar a cabo ciertas prácticas o cómo podemos tener un saber, ¿no? Desde lo específico de la educación física y llevarlo a otras disciplinas. Es decir, cómo nosotros podemos ser enseñantes de otras personas, ¿sí? Por eso era un video medio adrede, cortito, como para que también podamos ver algunas cosas, decir, esto yo como profe no lo admito, esto sí, esto no, y demás, ¿sí? Eh, Más allá de eso, y considerando bueno, que muchos están cursando el TFO, vamos a presentar una serie de interrogantes que los vamos a poner ahí en el chat. A ver. Fíjense, ahí si quieren copiarlos, después los vamos a volver a copiar. Entonces, la consigna por trabajo, por equipo de trabajo, sería eh, de tomar uno, dos o si ponen los tres de estos ejes y establecer un índice de relación entre lo expuesto por Héctor en relación al judo como práctica pedagógica y cómo lo podemos llevar adelante o qué implicancias podemos tener dentro de la educación física, ¿no? Como docentes de educación física. ¿Por qué lo llevamos al ámbito escolar? Y porque consideramos que es un espacio en el cual el saber se puede hacer, creo que lo hemos hablado con una de las comisiones, universal. O sea, todos los chicos y chicas de Argentina deberían pasar por el sistema educativo primario y secundario, bueno, inicial. Bueno, ahí nosotros podemos hacer presencia de estas disciplinas, no en su totalidad, sino una aproximación como para que se conozcan. Y pueden tomar cualquiera de estos ejes, ¿no? La problematización en contexto escolar, problematización no como siempre algo malo, sino como decir, bueno, cómo nosotros podemos tensionar disciplinas como estas dentro del ámbito educativo, pensar cuestiones en relación a las grupalidades, ¿no? A las constituciones de los cuerpos, a las edades, a los géneros, cosas que se fueron nombrando, o la articulación con los diseños curriculares o puse educación curricularizada, ¿sí? Más que nada para aquellos que ya han trabajado con el diseño curricular o si en didáctica de segundo lo están viendo, y si por ahí alguien no lo ha todavía trabajado en profundidad, la idea de un trabajo grupal es que lo puedan hacer, ¿sí? O lo puedan dialogar y tensionar. Nadie acá va a poner una calificación, esto ya es más que sabido, ni una nota, ni nada por el estilo, sino la idea es abrir el juego al diálogo.
¿sí? Y en base a lo que ustedes nos vayan presentando, seguir con la comunicación, pero no solamente de nosotros hacia ustedes, ¿sí? Así que se nos va a cortar. Si quieren, nos cortamos y automáticamente volvemos a pegar estas cuestiones cuando estén los grupos armados y abrimos al diálogo. ¿Sí? No hay un curso prefijado acá. No es decir, apuntamos a tal lado, sino ver qué articulaciones ustedes pueden generar. ¿Sí? No sé si más o menos se entendió, fue muy rápido, por lo menos alguno que me haga un... Puede ser para abajo o para arriba, pero aparecen como así, parecen como rápido y desaparecen. Así que bien, ya cortamos y volvemos a ingresar enseguida, ¿sí?